Hola a todos, en esta oportunidad abordaremos el tema método de relajación sucesiva, correspondiente a la asignatura Teoría del Número, con la encargada la licenciada Elsa Yamilet Leiva. Los integrantes de dicho grupo son Jessica Yamilet Pérez, Ximena Estefanía Solís y Vilma Elizabeth Prudencio. Comencemos. ¿En qué consiste el método de relajación sucesiva? Bueno, pues este método se basa en una técnica que intenta mejorar la convergencia del método de Gauss-Seidel mediante el refinamiento de la aproximación actual. Se debe observar que el parámetro, también llamado peso, se comporta como un factor de ponderación actual y de la aproximación anterior. Estas estrategias se denominan frecuentemente como método de SOR, de Successive Over Relaxation, que significa sobre relajación sucesiva. Y podemos afirmar que este método es una mejora del método de Gauss-Seidel, aunque no solamente se puede usar en este método, sino también se puede aplicar al método de Jacobi u otros métodos iterativos que se utilicen para la solución de sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es la fórmula de Gauss-Seidel con relajación? Nos dice que la aproximación será igual al peso multiplicado por el valor actual de x sub i más factor de 1 menos el peso, todo multiplicado por el valor de la iteración anterior de x sub i. ¿Cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta en cuanto al peso o parámetro? Si el peso es mayor que 0, pero es menor que 1, se conoce como subrelajación y se emplea para un sistema que no converge. Si el parámetro es igual a 1, el resultado no se modifica. Si el peso es mayor que 1 pero es menor que 2, se le llama sobrerelajación, el cual acelera la convergencia del sistema que ya converge. Finalmente, si el peso es mayor que 2, el método diverge. ¿Cuál es el algoritmo del método de relajación? Es decir, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para desarrollar este método? El paso número 1 nos dice verificar la condición de convergencia. Este paso lo realizaremos a partir del peso o parámetro que se nos den en el ejercicio. El paso número 2 dice despejar x sub i de la ecuación y. Es decir, por ejemplo, si se nos dan tres ecuaciones, vamos a despejar x sub 1 de la ecuación 1, x sub 2 de la ecuación 2, x sub 3 de la ecuación 3 y así sucesivamente. El paso número 3 dice reemplazar los valores tanto de la iteración actual como de la iteración anterior. También vamos a aplicar la fórmula del método de relajación y además vamos a encontrar el error porcentual de cada variable, que nos dice que el error porcentual es igual al valor absoluto del valor actual de x sub i menos el valor anterior de x sub i dividido entre el valor actual de x sub i, todo multiplicado por 100, y este resultado tiene que ser menor al error tolerable. Paso número 4. Actualizar los datos de las variables y volver al paso 3. Iterar hasta que el error aproximado sea menor al error tolerable. Por ejemplo, si en el ejercicio se nos da un error tolerable de 3%, nuestro error aproximado debe ser menor a ese 3%. Ejemplo número 1. En este primer ejemplo, desarrollaremos solamente el método de Gauss-Seidel y en los siguientes ejemplos realizaremos el método de Gauss-Seidel con relajación. El ejemplo nos dice usa el método de Gauss-Seidel hasta que el error porcentual sea menor al 1% para aproximar la solución del siguiente sistema de ecuaciones, donde x sub 2 y x sub 3 iniciales es igual a 0. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones y lo que vamos a hacer es despejar x sub 1 de la ecuación 1, x sub 2 de la ecuación 2 y x sub 3 de la ecuación 3. Tenemos que x sub 1 es igual a 9 más x sub 2 dividido entre 10. X sub 2 es igual a 7 más x sub 1
más 2 por x sub 3, todo dividido entre 10. X sub 3 es igual a 6 más 2 por x sub 2, todo dividido entre 10. Vamos a realizar la primera iteración teniendo en cuenta que el valor inicial de x sub 2 y x sub 3 es igual a 0. X sub 1 en la iteración 1 es igual a 9 más x sub 2 y x sub 2 inicial es 0, todo dividido entre 10 y eso nos da 0.9. X sub 2 en la iteración 1 es igual a 7 más x sub 1 y x sub 1 es el que acabamos de obtener, que es 0.9, más 2 multiplicado por x sub 3. Y x sub 3 inicial es 0. Todo lo dividimos entre 10 y eso nos da 0.79. X sub 3 en la iteración 1 es igual a 6 más 2 multiplicado por x sub 2. Ya no vamos a multiplicar por el x sub 2 inicial, sino por el x sub 2 que acabamos de obtener. Y lo dividimos entre 10. Y eso nos da 0.758. Realizamos la segunda iteración. X sub 1 en la iteración 2 será igual a 9 más x sub 2. Y x sub 2 en la iteración anterior nos dio 0.79. Aquí lo podemos confirmar. 0.79. Lo dividimos entre 10 y eso nos da 0.979. X sub 2 en la iteración 2 será igual a 7 más x sub 1, que lo acabamos de obtener, más 2 multiplicado por x sub 3. Y x sub 3 en la iteración anterior nos dio 0.758. Todo lo dividimos entre 10 y eso es igual a 0.9495. X sub 3 en la iteración 2 será igual a 6 más 2 multiplicado por x sub 2, que es 0.9495, entre 10. Y eso es igual a 0.7899. Como ya tenemos dos iteraciones, podemos verificar aplicando el error porcentual. El error porcentual para x sub 1, x sub 2 y x sub 3. El error porcentual para x sub 1 es igual a el valor actual de x sub 1, que es 0.979, menos el valor anterior de x sub 1, que es 0.9. Todo lo dividimos entre el valor actual de x sub 1, que es 0.979, y eso lo multiplicamos por 100 y nos da 8.07%. Encontramos el error porcentual para x sub 2, que es igual al valor actual de x sub 2, que es 0.9495, menos el valor anterior de x sub 2, que en la iteración 1 nos dio 0.79, y lo dividimos todo entre el valor actual de x sub 2. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 16.80%. El error porcentual para x sub 3 es igual a 0.7899, que es el valor actual de x sub 3, menos 0.758, el valor anterior de x sub 3, dividido entre el valor actual de x sub 3. Multiplicamos por 100 y nos da 4.04%. Realizamos la tercera iteración. X sub 1 en la iteración 3 es igual a 9 más x sub 2, y x sub 2 anterior nos dio 0.9495, lo dividimos entre 10 y nos da 0.9949. X sub 2 en la iteración 3 es igual a 7 más x sub 1, que es este, más 2 por x sub 3 en la iteración 2. Lo dividimos entre 10 y nos da 0.9575. X sub 3 en la iteración 3 será igual a 6 más 2 por x sub 2, que es 0.9575. Dividido entre 10 nos da 0.7915. Verificamos. El error porcentual para x sub 1 es igual a 0.9949, que es el valor actual de x sub 1,
menos el valor anterior de x sub 1 dividido entre 0.9949. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 1.60%. El error porcentual para x sub 2 es igual a 0.9575 menos 0.9495 dividido entre 0.9575 y lo multiplicamos por 100 y nos da 0.83%. El error porcentual para x sub 3 es igual a 0.7915 menos 0.7899 dividido entre 0.7915. Multiplicado por 100 nos da 0.20. Realizamos la iteración número 4 y x sub 1 en la iteración 4 será igual a 9 más x sub 2 que encontramos en la iteración 3 que nos dio 0.9575, lo dividimos entre 10 y eso es igual a 0.9957. X sub 2 en la iteración 4 será igual a 7 más x sub 1, que es el que encontramos, más 2 por x sub 3. X sub 3 de la iteración anterior nos dio 0.7915, lo dividimos entre 10 y nos da 0.9579. X sub 3 de la iteración 4 es igual a 6 más 2 por x sub 2, que es este, y lo dividimos entre 10 y nos da 0.7916. Verificamos, el error porcentual para x sub 1 es igual al valor actual de x sub 1 menos el valor anterior de x sub 1 dividido entre 0.9957, que es el valor actual de dicha variable. Lo multiplicamos por 100 y nos da 0.08%. El error porcentual para x sub 2 es igual al valor absoluto de el valor actual de x sub 2 menos el valor anterior de esa variable dividido entre 0.9579. Lo multiplicamos por 100 y nos da 0.04%. El error porcentual para x sub 3 es igual a el valor absoluto de 0.7916 menos 0.7915 dividido entre 0.7916 multiplicado por 100 y eso nos da 0.01%. El ejemplo nos pide obtener un error porcentual menor al 1%. Y si observamos los resultados que hemos obtenido, efectivamente son menores al 1%. A partir de esto, podemos concluir que la solución es, para x sub 1, 0.9957, para x sub 2, 0.9579 y para x sub 3, 0.7916. Ejemplo número 2. Encontrar x sub 3 de la iteración 1 del siguiente sistema por el método de relajación. Considere un peso de 1.25 y x sub 1, x sub 2 y x sub 3 inicial igual a 0. Aquí tenemos el sistema. El primer paso es verificar la condición de convergencia en relación al peso. El parámetro que se nos da en el ejemplo es de 1.25 y este peso está dentro del intervalo cuando el parámetro es mayor que 1 y menor que 2. Entonces tenemos una sobrerelajación. El paso número 2 es despejar x sub 1 de la ecuación 1, x sub 2 de la ecuación 2 y x sub 3 de la ecuación 3. Si hacemos eso, entonces vamos a tener lo siguiente. X sub 1 es igual a 2 más x sub 2 entre 4. X sub 2 es igual a 6 más x sub 1 más x sub 3 entre 4. X sub 3 es igual a 2 más x sub 2 entre 4. Ahora aplicamos el método de SOR, pero si nos damos cuenta, para aplicar esta fórmula nosotros necesitamos un valor nuevo o un valor actual de x sub i. Entonces vamos a encontrarlo. X sub 1 nuevo será igual a 2 más x sub 2 inicial, que es 0, entre 4 nos da 0.5. Ahora si aplicamos la fórmula. X sub 1 de la iteración 1 va a ser igual a el peso, que es 1.25,
por x sub 1 nuevo, que es 0.5, más 1 menos el peso, multiplicado por x sub 1 anterior, y x sub 1 inicial es 0. Esto nos da 0.625. Hacemos lo mismo para x sub 2. Encontramos x sub 2 nuevo, y esto es igual a 6 más x sub 1 de la iteración 1, que es lo que acabamos de encontrar, que nos dio 0.625 más x sub 3 inicial, y x sub 3 inicial es 0. Dividido entre 4 nos da 1.6563. Entonces, la aproximación para x sub 2 de la iteración 1 es igual a el peso, que es 1.25, por x sub 2 nuevo, que es 1.6563, más 1 menos el peso, 1.25, por x sub 2 anterior. Y x sub 2 anterior, que es x sub 2 inicial, es 0. Y al realizar toda esta operación nos va a dar 2.0703. X sub 3 nuevo será igual a 2 más x sub 2 de la iteración 1. X sub 2 de la iteración 1 nos da 2.0703. Dividido entre 4 nos da 1.0176. Entonces la aproximación para x sub 3 de la iteración 1 va a ser igual a el peso, que es 1.25, por x sub 3 nuevo, 1.0176, más 1 menos el peso, multiplicado por x sub 3 inicial. Y x sub 3 inicial es 0. Y esto va a dar 1.2797. Por lo tanto, la respuesta es 1.2797. Es el valor de x sub 3 en la iteración 1. Ejemplo número 3. Dado el sistema, usa el método de Gauss-Seidel con relajación para resolverlo con un peso de 0.90, un error tolerable de 5% y x sub 1, x sub 2 y x sub 3 inicial igual a 0. El primer paso es verificar la condición de convergencia. El peso que tenemos es de 0.90. Entonces está inmerso dentro del intervalo cuando el parámetro es mayor que 0 pero menor que 1. Por lo tanto, tenemos una subrelajación. El paso número 2 es despejar x sub 1 de la ecuación 1, x sub 2 de la ecuación 2 y x sub 3 de la ecuación 3. Entonces, x sub 1 es igual a menos 2 más x sub 2 más x sub 3 entre 4. X sub 2 es igual a 45 menos 6 por x sub 1 entre 8. X sub 3 es igual a 80 más 5 por x sub 1 entre 12. Realizamos la primera iteración, pero antes necesitamos encontrar el valor de x sub 1 y x sub 2 y x sub 3 nuevo para aplicar la fórmula de SOR. Entonces, x sub 1 nuevo es igual a menos 2 más x sub 2 inicial, que es 0, más x sub 3 inicial, que también es 0, dividido entre 4 nos da menos 0.5. Entonces la aproximación para x sub 1, la iteración 1, es igual al peso, 0.9, por x sub 1 nuevo, que es menos 0.5, más 1 menos el peso por x sub 1 anterior, y x sub 1 inicial es 0. Esto es igual a menos 0.45. X sub 2 nuevo es igual a 45 menos 6 por x sub 1, que lo acabamos de obtener. Menos 0.45 entre 8 es igual a 5.96. Entonces la aproximación para x sub 2 en la iteración 1 es igual al peso, 0.9 por x sub 2 nuevo, 5.96, más 1 menos el peso por x sub 2 anterior. Y x sub 2 inicial es 0. Esto es igual a 5.366. X sub 3 nuevo es igual a 80 más 5 por x sub 1. Y x sub 1 en la iteración 1 nos dio menos 0.45 entre 12 es igual a 6.48. La aproximación para x sub 3 en la iteración 1 es igual al peso, 0.9, por x sub 3 nuevo, 6.48,
más 1 menos el peso por x sub 3 anterior. Y x sub 3 inicial es 0. Esto es igual a 5.831. Realizamos la segunda iteración. X sub 1 nuevo es igual a menos 2 más 5.36, que es el valor de x sub 2 en la iteración 1, más 5.83, que también es el valor de x sub 3 en la iteración 1, dividido entre 4 nos da 2.298. La aproximación para x sub 1 en la iteración 2 es igual al peso, 0.9, por x sub 1 nuevo, 2.298 más 1 menos el peso por el valor anterior de x sub 1, que es menos 0.45, que lo obtuvimos aquí, en la iteración 1. Esto es igual a 2.024. X sub 2 nuevo es igual a 45 menos 6 por x sub 1. Y x sub 1, lo acabamos de obtener, 2.024 dividido entre 8 nos da 4.11. La aproximación de x sub 2 en la iteración 2 es igual al peso 0.9 por x sub 2 nuevo, 4.11, más 1 menos 0.90, que es el peso, por 5.366, que es el valor de x sub 2 anterior, igual a 4.233. X sub 3 nuevo es igual a 80 más 5 por x sub 1, que acabamos de obtener en la iteración 2, 2.024. Entre 12 es igual a 7.51. La aproximación para x sub 3 en la iteración 2 es igual al peso, 0.9 por x sub 3 nuevo, 7.51, más 1 menos el peso por x sub 3 anterior, que x sub 3 en la iteración 1 nos dio 5.831. Esto es igual a 7.342. Vamos a verificar encontrando el error porcentual para x sub 1, x sub 2 y x sub 3. El error porcentual para x sub 1 es igual a el valor actual de x sub 1, 2.024, que es este, menos el valor anterior de x sub 1, es decir, el valor que obtuvimos en la iteración 1, que es menos 0.45, dividido entre el valor actual de x sub 1, que es 2.024, por 100, esto nos da 122.23%. El error porcentual para x sub 2 es igual al valor absoluto de x sub 2 actual, que es 4.233, menos el valor anterior de x sub 2, que es 5.366, entre el valor actual de x sub 2, 4.233 por 100, nos da 26.78%. Y finalmente, el error porcentual para x sub 3 es igual al valor absoluto del valor actual de x sub 3, 7.342, menos el valor anterior de x sub 3, 5.831, entre el valor actual de x sub 3, 7.342 por 100, nos da 20.8%. Observamos que tenemos un error porcentual mucho mayor al error tolerable. Por lo tanto, haremos uso de Excel para encontrar el resultado deseado. Y la tabla nos queda de la siguiente manera. Entonces podemos observar que la iteración número 7 se cumple la solución a dicho ejercicio. Por lo tanto, x sub 1 es igual a 2.375, x sub 2 es igual a 3.844 y x sub 3 es igual a 7.656. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.